Hoy es el Día del Pensamiento Nacional. ¿Qué conmemoramos hoy? Bueno, en realidad que hace 119 años nacía nada más y nada menos que don Arturo Jauretche. Intelectual, sociólogo, militante, ensayista de todo tipo. Alguien que se animó a desafiar el canon intelectual liberal y dominante en la Argentina. Alguien que se tomó en serio el pensamiento y se tomó un poco en broma el pensamiento oficial. En 2004 se sancionó una ley, la 25.844, promulgada por Néstor Kirchner, que desde entonces nos permite conmemorar cada 13 de noviembre este Día del Pensamiento Nacional. Parece mentira, ¿eh? Tuvo que llegar Kirchner para rescatar la enorme figura de este argentino nacido en Lincoln, dirigente de la Unión Cívica Radical. Yo cada vez que digo esto, hablando de Jauretche, añoro muchísimo a, a ese radicalismo, ¿no? Bueno, hay que decirlo, buena parte de ese radicalismo hoy se integró al Frente de Todos, pero el radicalismo tuvo un destacado tronco irigoyenista, este es Alem Irigoyen, un tronco revolucionario, un tronco popular y armado. Ustedes saben que Jauretche participó en el año 33 de un levantamiento en Paso de los Libres, a puro tiro nomás, a puro tiro. Él después hace un poema a toda esa epopeya armada y se la prologa nada más que Jorge Luis Borges. Sí, Jorge Luis Borges. Eh, Cristina Kirchner, años después, entronizó, creo que esa es la palabra, digamos, entronizó la figura de Jauretche allí en la 9 de julio. Cuando ustedes bajan por la autopista Ilía, van a ver que si van hacia el obelisco en un costado a la derecha está Jauretche. Creo que es de las pocas obras eh, que lo recuerdo. Pero Jauretche está vivo en el pensamiento de su manual de sonceras y tantas obras, ¿no? Ahora, hay que decir que Jauretche y el peronismo, o Jauretche y el kirchnerismo, son relaciones muy, muy interesantes de ver, porque Jauretche fue siempre muy crítico de Perón. Él integra la Forja, ¿no? Junto a Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, este, que luego confluye con el peronismo incipiente, ¿no? Hace poco yo decía que en realidad el 17 de octubre no fue obra de los peronistas, el 17 de octubre fue obra de un montón de gente que estaba buscando una identidad superadora de las que ya tenían. Radicales, socialistas, comunistas, cristianos, católicos, apolíticos, este, buscando una nueva identidad para transformar el país. Después de lo que Jauretche combatió, la década infame, que nunca me voy a terminar de agotar en decir que esa década infame se llamó así precisamente porque no fue una buena época. Digo esto porque la mayoría de la historiografía liberal sitúa en un momento impreciso, hace 70 años, una suerte de paraíso en la Argentina. El paraíso en la Argentina que evocan estos personajes es el paraíso de la década infame, que era la década del fraude, y la década también de la segregación de las masas populares, la década del golpe, del fraude patriótico, pero por sobre todas las cosas de la dualidad, digamos, una Argentina de ricos y pobres con una masa de marginados enorme. ¿O por qué se creen que surgió Perón? No, digo, a veces uno se olvida, ¿no? Cree que había un Perón que tenía poderes sobrenaturales. Entonces vino, hipnotizó a las masas y a partir de esa hipnosis las encolumnó detrás de su figura de caudillo fascista. ¿No? Digo, esa sería un poco la versión de Perón que tienen los liberales, los antiperonistas también, que son muchos, desgraciadamente. Y nada que ver. Perón es un emergente. Perón emerge de una realidad socioeconómica paupérrima, una realidad institucional quebrada, fraudulenta.
Y de algún modo la sociedad, las masas laboriosas se las ingenian para situar en Perón a un líder que permita restablecer cierto orden igualitario, la justicia social en nuestro país, la soberanía política, la independencia económica. ¿Mm? Y todas esas masas después se vuelcan al peronismo. Bueno, Jauretche fue un radical que se hizo peronista, pero no fue un peronista acrítico, por el contrario, fue un peronista muy crítico. De hecho, se llevó bastante mal con Perón. Luego del golpe del 55, en realidad confluye allí con cierto sector del desarrollismo, de los que creían que Perón quizá no volvía. Pero más tarde y luego se reconcilia. Mirá, Perón y Jauretche mueren el mismo año, ¿no? En 1974. Ahora, la obra de Jauretche es una obra inmensa porque es una obra que le pone ojos argentinos a los dilemas universales, ¿no? De la política, de la geopolítica. Tipo bárbaro, ¿no? Un tipo bárbaro que sacude el pensamiento y lo hace vibrar, ¿no? Sacude el pensamiento y lo hace vibrar. Pone en cuestión todas las verdades del orden establecido. Y a su vez le pone el cuerpo, porque cuando yo hablaba del levantamiento de Paso de los Libres en el año 1933, es un levantamiento armado de los radicales irigoyenistas que se rebelaban frente al golpe de Uriburu de 1930. Muchas pelotas tenía esta gente, además de gran pensamiento. Además de gran pensamiento. La, la academia no rescata a mucho a Jauretche. Como que no le da a Jauretche y a tantos otros el piné de intelectual. Por eso es verdad que los pensadores nacionales, populares, democráticos, se refieren a sí mismos como pensadores en contraposición al intelectual alejado de las masas que reivindica o que ensalza la UBA, la Universidad de Buenos Aires. En su momento se llamaba la FUBA, ¿no? Era la UBA y después tenía la Federación Universitaria, que era la de los estudiantes, y a esos estudiantes se los llamaban los fubistas, dominada por radicales, comunistas y socialistas, eran los fubistas, frente a los nacionalistas, populares, revolucionarios, que luego se convirtieron en peronistas, ¿no? El peronismo no pudo armar otra universidad. Las paradojas de la vida es que ahora en Florencio Varela, populoso distrito del Gran Buenos Aires, hay una universidad que se llama Arturo Jauretche. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Jauretche no pudo entrar a la UBA. Se tuvo que armar su propia universidad en Florencio Varela. Y hoy hay una multitud de primeros universitarios de su familia que estudian en una casa universitaria, en una universidad que se llama Jauretche. Por eso le decía, paradojas de la historia. Hoy la escuchaba a Cintia Ottaviano, mi compañera, leyendo una soncera, la número 37. Ella lo lee mejor, la leyó mejor. Pero mientras la escuchaba, dije, qué bárbaro, ¿no? Que haya producido este texto Jauretche en su famoso manual de sonceras, donde estaba prácticamente todo dicho. Y esto es mucho antes de 678, mucho antes de que se volviera costumbre, al menos en un periodo corto de la Argentina, hablar de los medios, de su influencia, de la libertad de expresión, de la libertad de empresa, del derecho a la comunicación. Jauretche ya estaba pensando en esas cosas allá por los 50, 60. Brillante, brillante pensador, orgullo de la argentinidad. Habla en esa soncera, la número 37, sobre el cuarto poder, él, ¿no? Ya paso a leérsela, ya paso a leérsela, pero antes quería hablar, ya hablé de la relación entre Jauretche y el peronismo, entre Jauretche y el kirchnerismo. Claro, Jauretche no llegó a conocer el kirchnerismo, muere en el 74, les decía, y el kirchnerismo es una experiencia de algunos años después, o por lo menos algunas décadas después. Pero así como hoy es el Día del Pensamiento Nacional, ustedes saben que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, sobre todo Néstor, participaban como alumnos de las cátedras nacionales que se daban allá en la Universidad de La Plata. Eran alumnos que integraban una agrupación que se llamaba la FURN, la Federación Universitaria por la Revolución Nacional.
y donde era más o menos obligado a leer a Jauretche. Quizá por eso después, cuando llega presidente, impulsa una legislación que impone el Día del Pensamiento Nacional, nada más y nada menos que el nacimiento de este, de este pensador, de este gran pensador argentino, ¿no? Una vez, cuando creo que era secretario de Cultura Jorge Cose, me invitaron a la Feria del Libro porque en ese momento creo que era la Secretaría de Cultura, reedita las obras de Jauretche. Y uno, en el contexto, que esto sería 2010, 2011, 2012, donde se estaban dando grandes peleas por la batalla cultural, y muchas de esas peleas se acentuaban o se justificaban en el pensamiento nacional, frente al coloniaje, frente a la dependencia, frente al pensamiento dominante, digo, anclaban en el pensamiento jaurechiano. Jauretche se convirtió en una adarga, ¿no? Ustedes saben, la adarga es lo que llevaban los caballeros bajo el brazo para luchar, ¿no? Don Quijote llevaba eso bajo el brazo, una adarga. Y Jauretche se convirtió en una especie de adarga intelectual. Claro, los intelectuales oficiales de la UBA, los intelectuales liberales, medio que lo ninguneaban. Pero hay algo, hay una operación que hace el kirchnerismo muy interesante con Jauretche, es que lo baja de los estantes, y lo pone a luchar. No creo que Jauretche haya recibido un homenaje mayor a ese, porque todo lo demás es santería, ¿no? Todo lo demás es sacralización. Si yo pongo acá una vela debajo de una figura de Jauretche, transformo eso en un altar. Y da lo mismo el Gauchito Gil que la Virgen de Satanudos o que el propio Jauretche. Pero otra cosa es bajarlo del altar o bajarlo del estante y ponerlo a luchar. Transformarlo en una darga del momento político presente. Eso hizo el kirchnerismo con Jauretche. Eso hizo primero Néstor Kirchner, como les decía, pero después Cristina Kirchner. Cristina Kirchner era recontra jauretchiana. Y fue por eso que lo bajó del estante. Y en el sentido figurado, bajarlo del estante implica bajarlo del pedestal, ponerlo a la altura de la calle, ponerlo a la altura de todos y de todas, y transformarlo en uno más, para dar las peleas que hay que dar para hacer una Argentina mejor. Yo me sentí muy orgulloso de ese pasaje de la historia que me tocó vivir. En ese momento, Cristina nos había convocado junto a otros a armar el Instituto Revisionista Dorrego, y teníamos a Jauretche fundamentalmente como una guía, ¿no? Del revisionismo, el revisionismo histórico. Pero no lo teníamos solamente para la basílica, el santuario, la iglesia, lo teníamos para dar esas peleas que a veces se daban en la tele, a veces se daban en un diario, a veces se daban en una conferencia. Yo a veces trato de hacer memoria de la cantidad de charlas que he dado en el país. Charlas para 10, 15, 50, 200, 500 personas, depende del lugar. Y veía que mucha gente venía con el manual de Sonceras. Alguien que rescató mucho a Jauretche fue Aníbal Fernández, ustedes lo saben. Incluso en un momento hasta un poco pretenciosamente quiso ser el continuador, ¿no? Con esto de las onceras. Pero ese también era un homenaje a Jauretche, porque lo ponía a pelear nuevamente, lo traía desde el fondo de la historia, lo sacaba de la estampita, lo transformaba en un compañero más, una compañera más, dando las peleas que había que dar para hacer de esta Argentina un país mejor. Soncera número 37. La voy a tratar de leer lo mejor que me salga, entre otras cosas, porque este es mi homenaje hoy en el 119 aniversario del nacimiento de don Arturo. Este es mi homenaje a su figura, a lo que ha influido a otros y me ha influido a mí, para hacer de este país un país donde la gente ame lo que ha hecho, lo que construyó, porque nadie defiende lo que no ama. Y Jauretche nos enseñó a eso. Dice así, cuarto poder.
Mi infancia pueblerina creyó que el cuarto poder era español y republicano. Más bien que un cuarto poder, un poder de cuarta. Tema inevitable del sainete o de cualquier cuento de pago chico, el periódico y el periodista de campaña representaban la libertad de prensa que algún día se habría de lograr pese a la prepotencia de los comisarios y matones. Mi experiencia de periodista me dice que aún no se ha logrado y que es cada vez más difícil, aunque ahora sean otras las técnicas de los que insensiblemente gobiernan realmente y no en apariencias. Ahora, el cuarto poder existe y yo diría que es el primero, solo que no tiene nada que ver con la libertad de prensa y sí mucho que ver con la libertad de empresa. Hace mucho que el cuarto poder no está constituido por aquel súbdito español y por añadidura republicano que conoció mi infancia atravesando la plaza del pueblo con rumbo a la comisaría. No solo ha cambiado el cuarto poder, sino que también muchos periodistas republicanos españoles que andan por ahí conchavados y por encargo de sus patrones se encargan de hacer bulla en otro lado para facilitarle la tarea. El cuarto poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios y recibiendo avisos, pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, que generalmente da pérdida. Consiste en la publicidad. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada libertad de prensa una manifestación de la libertad de empresa a que aquella se subordina. Porque la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses. Ahora, en su calidad de primer poder, es el único que no es afectado por los golpes de Estado, porque además de ser primera internacional y sí mediante, y también sin ella, es el que termina por disciplinar a los otros poderes conforme a las exigencias de la libertad de prensa. La prensa independiente no existe. Y la independencia es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando, como agua corriente, incolora, inodora e insípida, para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Lo que quiero dejar aquí señalado es que nada hay más engañoso que la prensa llamada independiente. El método utilizado por la prensa independiente, cuya primera trampa es esa supuesta independencia, no consiste solo en la deformación de los hechos informados y en la reiteración constante y destacada de los hechos, doctrinas y soluciones convenientes a la realidad que hay detrás de esa independencia, sino al manipuleo de las informaciones que no se adecúan a sus fines. Pero lo que es pecaminoso y perjudicial y que nos diferencia unos de otros es la pretensión de supuesta independencia y objetividad. Así, lo que se sabe por la prensa es mucho menos que lo que no se sabe por su silencio. Él cree que es libertad de prensa que los que tienen millones puedan disponer con exclusividad del espacio periodístico para injuriar y que los que no tienen millones no puedan contar con los espacios periodísticos para defenderse. Así, la libertad de prensa es una libertad para millonarios y con más extensión para los que no son millonarios pero defienden intereses millonarios y los demás que son el grueso del país, los que no tienen millones, que los parta un rayo. Arturo Jauretche, Soncera número 37. Cuarto poder. Esto es Fuerte y al Medio.